Esta cosa me jugó una mala pasada, no me di cuenta y no estaba grabando. Espero que no me lo vuelva a hacer. Ay, ya había adelantado bastante. Bueno, lo último que habíamos visto es que en este ejemplo, a pesar de que las parciales o de que la matriz jacobiana es simétrica, eso no implicaba que la integral cerrada sobre f fuera igual a cero, es decir, que el campo no necesariamente es conservativo y eso es por la geometría que tenemos. Es decir, es un conjunto con un agujero. Es conexo, pero no es simplemente conexo. Entonces, el hecho de que haya hoyos influye en este tipo de resultados y de hecho en topología diferencial se estudia algo que se llaman las holonomías y los grupos de homotopía que están relacionados con los operadores de y el operador de frontera. Que no hemos revisado, bueno, el operador de sí más o menos, pero el operador de frontera no tanto. Pero eso ya es tema de otro curso. Entonces, lo que había dicho es que lo que vamos a hacer es utilizar conjuntos que no tengan hoyos, pero en particular los conjuntos que se llaman estrella. Los conjuntos estrella van a ser simplemente conexos, pero un simplemente conexo no necesariamente va a ser un conjunto estrella, ¿no? Por ejemplo, si tengo algo así, bueno, no sé, y de hecho no es importante para la solución. Entonces, un conjunto S, esto ya lo había escrito, se llama estrella con centro en ANRN si existe una NC tal que para todo punto de S el segmento de línea que une X con A está contenido en U. Es decir, existe un punto, por ejemplo, este conjunto que pinté, existe un punto que le llamo A, tal que la unión mediante rectas con todos los demás puntos del conjunto queda, quedan contenidas en el conjunto U. Y aquí tenemos un conjunto conexo que tiene un hoyo que no es estrella, porque no hay manera de que la recta caiga dentro del conjunto. Y se llaman estrella porque, en particular, si pintamos una estrellita, este, que es un conjunto simplemente conexo, existe un punto, el centro, tal que todas las rectas que unen el centro con todos los puntos de la estrella están totalmente contenidos en la estrella. Entonces, este, para conjuntos tipo estrella y de hecho para conjuntos simplemente conexos en general, abiertos, la simetría del jacobiano va a ser suficiente, o sea, va a ser una condición necesaria y suficiente para garantizar que un campo sea conservativo. Entonces lo que tenemos aquí es que si f está definido en un conjunto estrella con centro x0, clase C1 definido en ese conjunto, y si la jacobiana es simétrica para todo x en u, entonces f es conservativo. Y lo que habíamos dicho es, bueno, como u es estrella, existe x0 en u, tal que para todo x en u, los segmentos de recta x0x dados por x0 más t de x menos x0, tal que t está entre 0 y 1, están contenidos en u. Entonces aquí lo que explicaba más adelante es que si tenemos nuestro conjunto estrella u, tenemos nuestro punto x0 desde el cual aventamos todas las rectas y quedan contenidas adentro del conjunto. Entonces, no solamente tenemos una recta, sino todas las posibles rectas que unen x0 con todos los puntos que están en u. Entonces, esta cosa van a ser las curvas alfa de t, donde el punto es variable, el punto x es variable. Entonces, alfa de t es x0 más t por x menos x0 y su derivada sería, este, con respecto a t, x menos x0. Entonces, definimos una función potencial del conjunto estrella en RNAR tal que para todo x en u, esa función potencial es la integral de línea de f sobre todas las posibles rectas. Y eso por definición es la integral de 0 a 1 del producto interno de f evaluado en alfa, punto alfa prima, que es x menos x0 de t.
¿Qué más hice por aquí? Entonces, esto está bien definido porque para cada curva, o sea, cada una de estas curvas está determinada de manera única. Ahora, lo que tenemos que demostrar es que f es conservativo, es decir, que las componentes del campo son las componentes del gradiente. Y para eso vamos a usar el teorema 2.2.1 que vimos cuando revisamos el método de Feynman para integrar. Entonces, vamos a aplicar este teorema y la regla de la cadena a lo que tenemos aquí. El teorema lo que decía es que si f estaba definido en un rectángulo, de un rectángulo en R2 a R, y de hecho era en general, tal que la parcial de f con respecto de x existe y es continua en ese rectángulo, definimos una función g aquí en R por medio de la integral de f respecto de y, y entonces lo que demostramos es que g era derivable en AB y que g' era la integral de AB metiendo la derivada parcial adentro de la integral de f con respecto de y. Y bueno, esto era válido en general, no solamente para una función de R2 en R, sino para una función de Rn en R, restringiendo para una variable. Entonces, pues espero que esta cosa no me vuelva a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a derivar la parcial de phi con respecto a xy. Entonces, esto va a ser la parcial con respecto a xy de la integral de 0 a 1 de f en alfa, que es x0 más t veces x menos x0, producto interno con x menos x0, diferencial de t. Pero entonces por este teorema podemos meter la parcial en la integral y nos queda la integral de 0 a 1 de la parcial con respecto de xy, y este producto interno lo ponemos en componentes como fj de x0 más t por x menos x0, punto los componentes de esta cosa, x menos x0j diferencial de t. Entonces esto va a ser igual, o eso sí lo escribí, no, eso va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la parcial de fj con respecto de xy evaluada en x0 más t de x menos x0 punto t por x menos x0. Estoy checando el cronómetro que no me vaya a hacer esto otra vez j de t. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Integrar por partes, digamos, más adelante. Entonces, con dt más la integral de 0 a 1 de la componente j evaluada en la curva x0 más t de x menos x0 eh, diferencial de t. Entonces esto es aplicando este teorema de aquí. De hecho es el general cuando aquí eran las funciones beta y alfa. Muy bien, entonces después de aplicar ese teorema 2.2.1, vamos a decir, para no escribir tanto voy a poner, creo que ya le había llamado alfa. ¿Dónde está? Sí, alfa de t. Entonces ya la tengo definida, de hecho. Entonces esto, como el campo es conservativo, es la integral de 0 a 1. Esto de aquí, bueno, es t, y esto de aquí es la parcial de fi con respecto de xj, aplicado en alfa de t.
por x menos x0 j diferencial de t más la integral de 0 a 1 de fj de gamma de t diferencial de t. Entonces, esta de aquí es gamma prima. O sea, son las componentes de alfa prima, perdón. Aquí, ¿por qué puse gamma? Es alfa. O sea, alfa de t es x0 más t por x menos x0, acuérdense, y alfa prima es x menos x0. Entonces, las componentes j son las componentes j de esta alfa, igual aquí las componentes j de esto es la componente j de esto y de esto, ¿no? Entonces, aquí va la alfa prima, ¿cómo lo pongo? Que era la j, ¿no? Alfa prima j de t más esta integral. Ahora sí, lo que les decía antes, aquí vamos a integrar por partes esta integral, o sea, vamos a tomar u igual a t. Bueno, antes de eso voy a escribirla de otra forma. Esto de aquí sería la integral de 0 a 1 de t, y esta derivada por la regla de la cadena es la derivada con respecto a t de la componente fi compuesta con gamma de t diferencial de t. Entonces, la derivada de esto es la derivada de esta, que es parcial de fi con respecto de xj evaluado en alfa, otra vez puse gamma, por las componentes alfa j prima de t diferencial de t. Y esto lo dejamos exactamente igual. Entonces, sigue grabando esto, sí. Entonces tomamos por partes u igual a t, entonces du es de t, y db lo tomamos como fi compuesta con alfa, bueno, la derivada con respecto de t. Entonces es la integral y por el teorema fundamental esto es fi compuesta con alfa. Entonces esta integral nos queda como t evaluado en fi compuesta con alfa de t de 0 a 1, ¿no? U por b, menos la integral de b de u. Entonces menos fi compuesta con alfa de t dt más la integral de 0 a 1, aquí también de 0 a 1, de la componente j, pero bueno, como esto es muda y es la componente, sería dfi de alfa de t dt. Y esto es igual que esto, ¿no? Porque esta integral es la integral de 0 a 1 dfi en alfa de t dt. Entonces esto se cancela y nos queda que esto es 1, vamos a ponerlo aquí, entonces es 1 por fi de alfa de 1 menos 0 por fi de alfa de 0, pues eso se hace 0. Entonces nos queda esto, y alfa de 1, o sea, alfa de 1 es x, así lo escojo. Entonces esto es igual, bueno, no así lo escojo, o sea, quiero decir, de esta curva, fíjense, cuando no tiene la cis, o sea, en general, sin componentes, de aquí podemos ver que alfa en 1 es x0 más x menos x0, y eso es x, que es lo que tengo aquí. Entonces esto es fi de x. Entonces, por lo tanto, que hemos demostrado que, usando el teorema 2.2.1, que la parcial de phi con respecto de xy en x es fi en x, es decir, gradiente de phi es igual a f para todo x en u, y por lo tanto, bueno, aquí para todo x en u, y por lo tanto, f es conservativo.
y ya está. Entonces, siempre que tengamos un conjunto estrella o simplemente conexo, que eso no lo demostramos porque es algo más complicado y no tiene, no es parte del curso, eso lo estudiarán en otro lado. La simetría de la matriz jacobiana es una condición necesaria y suficiente siempre y cuando el conjunto U sea simplemente conexo o lo que acabamos de demostrar aquí, que sea un abierto estrella. ¿Ok? Con eso hemos resuelto la pregunta del inicio. Ahora, ejemplos, ¿cómo aplicamos esto de aquí? Bueno, dice, encuentre una función potencial para esta función f de xy igual a 2y cuadrada más 1, 4xy en r igual a 2. Entonces, lo primero que hay que ver es si las parciales son, bueno, y R2 es estrella, abierto. Y de hecho el centro con centro en el origen, de hecho. ¿No? Eso ya los dejo a ustedes por si lo quieren demostrar. Este es el cero y entonces cualquier trayectoria está totalmente contenida ahí, ¿no? De R2. Ah, perdón, ahí puse R3, pero no, es R2. Entonces, este es el punto X0, digamos, que es igual a 0, y entonces todo esto queda contenido. Las rectas que unen X0 o el origen con cualquier punto están totalmente contenidas ahí. Entonces ahora lo que hay que ver es que la parcial de F1 con respecto a Y es igual a la parcial de F2 con respecto a X. La parcial de F1 con respecto a Y sería 4Y y esto va a ser igual a la parcial de F2 con respecto de X, que es 4Y también. Entonces, por lo tanto, F es conservativo. Ahora hay que encontrar quién es F, quién es phi, quién es esa phi. Y lo vamos a usar de dos formas. Este, entonces, por el teorema 2.6.4, existe una función phi que va del conjunto estrella, que es R2 en este caso, a R, tal que gradiente de phi es igual a f. Y entonces de la demostración del teorema, la phi de x como la elegimos, pues como la integral de línea sobre esas rectas. Entonces aquí las rectas para R2 son, o sea, el X0 aquí, déjenme borrar esto, el X0 aquí es el vector 0 y entonces la recta 0, x va a ser x0, que es 0, más t veces x menos x0, es decir, tx. Esta va a ser la alfa de t. Y alfa prima de t va a ser la derivada de esto con respecto de t, pues es el vector x. Ok, entonces ahora sí, la phi de x la definimos como la integral de línea sobre esta curva 0, x del campo f. Y esto es, bueno, y aquí se me olvidó poner, pero es evidente que t va de 0 a 1. Entonces es la integral de 0 a 1 de f evaluada en la curva alfa, que es tx, punto su derivada, que es x, diferencial de t. Entonces, ¿quién es f de tx? Pues es f de tx, ty. Acuérdense que aquí usamos de la notación así, este x es el vector en R2 y ya las componentes son x, y. Entonces eso es igual a, el campo es 2y cuadrada más 1, o sea, 2t cuadrada y cuadrada más 1, coma, 4xy. 4x tx por ty, 4t cuadrada xy. Y entonces el producto interno de ftx con x es igual
a 2t cuadrada y cuadrada más 1, 4t cuadrada xy punto xy. Entonces esto nos da 2 t cuadrada y cuadrada x más x más 4t cuadrada xy cuadrada, es decir, 6t cuadrada xy cuadrada más x. Entonces, esto lo que quiere decir es que phi de x es la integral de 0 a 1 de 6t cuadrada xy cuadrada más x diferencial de t. Entonces, esas x son constantes para efectos de aquí. Y esto va a ser igual a 6t cúbica sobre 3 xy cuadrada más xt evaluado de 0 a 1, es decir, 2 xy cuadrada más x. Entonces, por lo tanto, la función potencial es 2xy cuadrada más x. Y esta es la función potencial. Entonces se puede comprobar fácilmente que f es igual al gradiente de esta phi. Ahora, hay otra forma de hacer, esto es usando el teorema, otra forma de hacerlo es, como esta cosa es estrella, ya sé que es conservativo, entonces, como es conservativo, delta gradiente de f debe de ser igual a f. Es decir, en componentes, fi tiene que ser parcial i de f. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la parcial de f con respecto de x es igual a f1. Y f1 es, ¿qué era? 2y cuadrada más 1. Y la parcial de f con respecto de y es f2, que era 4xy. Entonces, de aquí encontramos que f, utilizando el teorema 2.2.1, esta cosa sería la integral de 2y cuadrada más 1 de x más una función que vamos a llamar phi1 que depende de y, ¿no? Que sería para efectos de esto una constante para esta derivada parcial. Y esto sería entonces 2y cuadrada x más phi1 de y. O bueno, ¿para qué lo separamos? Todo esto es constante, entonces 2y cuadrado más 1 por x. Y de aquí, f es la integral de 4xy de y más una constante phi2 que depende de x para efectos de esta integral donde la x es constante. Entonces esto es igual a 4y cuadrada sobre 2, 2xy cuadrada más una función phi2 que depende de x. Entonces ahora tomamos, como las parciales cruzadas son iguales, es- o bueno, como es la misma función, la parcial de f con respecto de x tomando esta, me quedaría 2y cuadrada más la parcial de phi2 con respecto de x. Si se fijan, es más complicado hacer esto, y eso que aquí nada más estamos en dos variables. Y la parcial de f con respecto de y, si tomo f como esta, me queda 4xy más la parcial de phi1 con respecto de y. Pero ahora esta parcial tiene que ser igual a f1, es decir, esto tiene que ser 2y cuadrada más 1. Entonces esto implica que la parcial de phi2 con respecto de x es igual a 1, lo cual implica que phi2 de x vale x más una constante. Y aquí tiene que ser igual a f2 que es 4xy. Entonces la parcial de phi1 con respecto de y es igual a 0, lo cual implica que phi1 de y tiene que ser igual a una constante, C1, C2. Y bueno, esto es lo que les decía sobre la indeterminación en una constante del potencial. Puedo elegir esas constantes como 0 y entonces sustituyendo phi1y, ¿dónde está? Aquí, que es 0, para C2 igual a 0, y phi y f con phi2 sería 2xy, que es lo mismo que está aquí más x. Entonces, esto lo que nos dice es que el potencial f es, bueno, aquí le cambié la phi por la f,
2xy cuadrada más x. Y más una constante sería ahí, pero pues esa cosa ya no interesa cuando se saca la derivada de f, o el gradiente de f, perdón. Entonces ese es un ejemplo de cómo encontrar el campo conservativo. ¿Qué más? Híjole, otro ejemplo. Creo que ya son los dos últimos. Dice, considere la fuerza gravitacional tomando G igual a M igual a la masa igual a 1, que estas se llaman unidades naturales. O sea, tienen dos masas y la ley de gravitación universal. Definida para X distinto de cero por este campo de fuerza. X, el vector X sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. O sea, su norma al cubo. Así, ¿no? O si es unitario, sería 1 entre la norma de X al cuadrado por X gorrito, como quieran. Entonces dice, demostrar que el trabajo hecho por F para mover la partícula de masa m chiquita igual a 1 del punto x1, y1, z1 al punto x2, y2, z2 a lo largo de cualquier trayectoria, para moverla de aquí a acá a lo largo de cualquier trayectoria, solo depende de los radios R1 definido así y R2 definido así. Ok, entonces en este tipo de problemas que no dependa de la trayectoria, o sea, esto lo que quiere decir es que no depende de la trayectoria. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que f es el gradiente de f. Ahora está definido en x distinto de cero. Entonces, el trabajo hecho por la partícula sería la integral sobre la curva c de f punto ds, o la integral de línea, ¿no? Como la quieran denotar, si quieren la f nada más. Entonces, es el trabajo hecho a lo largo de la trayectoria c, y eso tiene que ser igual a f en el punto final menos f en el punto inicial, digamos, ¿no? Entonces, la f que hace eso es por lo que tenemos aquí. O sea, tendríamos que hacer lo mismo que antes, pero aquí se ve que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos un medio. Entonces, si saco el gradiente de f, sería la parcial de este con respecto de x, coma la parcial de este con respecto de y, la parcial de este con respecto de z. Entonces nos va a quedar el menos un medio por dos veces que se cancela sobre este a la menos 3 medios, etcétera. Entonces esto nos va a dar menos eh, sí, y aquí hacemos lo que hacíamos antes, ¿no? Es menos el gradiente de esto, entonces va a ser más esto, y esto nos va a dar la f. Entonces, eso indica que este me estoy saltando cosas porque este creo que es de la tarea. Entonces la integral sobre f en cualquier curva c va a ser igual a la integral sobre la curva c del gradiente de f. Y eso por lo que ya hemos demostrado es f en el punto final menos f en el punto inicial, es decir, el punto final es x2, y2, z2 menos f en x1, x2, perdón, x1, y1, z1. Entonces, por cómo está definida la f, f de x1, y1, z1 es igual a 1 entre la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado, que es justamente eh, 1 entre la función R1 que nos dicen en el problema, y f de x2, y2, z2 va a ser 1 entre R2, que es la raíz cuadrada de esto. Entonces esto es
1 entre R2 menos 1 entre R1. Y ya. Tomen en cuenta que está definida, digamos, en un conjunto que realmente no es estrella, pero pasa, bueno, eso ya lo dejo a ustedes que lo piensen, es parte de su tarea, creo, ¿no? Y para terminar esto, un problema de aplicación, digamos, dice que R2, pues una persona que es como el uno de los mesías que esperan los judíos, dice que sube pedaleando su bicicleta una montaña a lo largo de la trayectoria de la figura. Entonces tienes esta montaña en azul y este Mesías está en el punto A, pedalea su bicicleta de manera que le da toda una vuelta completa, que es lo que dice aquí, R2 completa una vuelta a la montaña hasta alcanzar la cima, que es el punto B, mientras que la razón vertical de ascenso es constante. Entonces, este Mesías empieza en A con su bicicleta y sube toda la montaña solamente dando una vuelta a través de esta trayectoria dada por x cuadrada más y cuadrada más z igual a 2pi hasta llegar al punto B, que es la cima. Ahora dice, a lo largo del viaje, este Mesías ejerce una fuerza descrita por el campo f de x, y, z igual a yx, 1. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo hecho por el Mesías? Y la siguiente pregunta es, ¿qué hay de irreal en el modelo? Y bueno, lo irreal del modelo tiene que ver con que esta persona tocada por Dios es la que sube la montaña. Entonces, lo que podemos comprobar es eh, que esta cosa tiene un rotacional cero, ¿se acuerdan? Que era equivalente a la condición de la de la simetría de la matriz jacobiana. O si quieren la simetría de la matriz jacobiana. Pueden ver el rotacional o la matriz jacobiana. Entonces, la matriz jacobiana de F sería parcial de F1 con respecto de X, parcial de F1 con respecto de Y, parcial de F1 con respecto de Z, parcial de F2 con respecto de X, parcial de F2 con respecto de Y, parcial de F2 con respecto de Z y parcial de F3 con respecto de X, Y y Z. Entonces vemos que es simétrica porque esta es igual a esta es igual a esta y esta es igual a esta. Entonces, por lo tanto, parcial de Fi con respecto de XJ es igual a parcial de FJ con respecto a XY. Entonces, por lo tanto, F es conservativo. Porque esta curva está sobre un conjunto estrella de estos que hemos definido, o sea, no hay huecos. Ok, y entonces, es decir, también se puede comprobar que F es igual a 0, F es irrotacional. Entonces, podemos aplicar el teorema o la otra forma, vamos a hacerlo de la otra forma. Tenemos que como es irrotacional existe una phi, una función eh, que va de el conjunto U en R3 a R, tal que phi es igual, bueno, el gradiente de este es igual a F. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la parcial de phi con respecto de X es igual a F1, que es igual a Y. La parcial de phi con respecto de Y es F2, que es igual a X. Y la parcial de phi con respecto de Z es igual a F3, que es igual a 1. Entonces, de aquí obtenemos que phi es igual a XY más una función phi1 que depende de Y y de Z.
Y luego de aquí tenemos que phi es la integral de x de y, que sería xy más una función phi2 que depende de x y de z. Y aquí phi es la integral de z, que sería z, más una función phi3 que depende de x y de y. Entonces, por ejemplo, podemos derivar esta función con respecto de x. Y entonces tendríamos parcial phi con respecto de x es parcial de phi3 con respecto de x. Pero esta parcial de phi con respecto de x tiene que ser igual a y. Entonces esto implica que phi3 es igual a xy más una función beta 1 que depende de z. Entonces, siguiendo con lo mismo, ya no me voy a tardar aquí para no aburrirlos más de lo que ya están. Siguiendo con lo mismo, se puede encontrar que phi es xy más z. Entonces, les pongo esto así para que vean la dificultad y que da flojera hacerlo. Entonces, lo mejor es hacerlo como hicimos acá en el primer ejemplo, utilizando la integral sobre las curvas estas del conjunto estrella. Y entonces ahí, utilizando esta integral de línea, la calculamos sin problema y obtenemos directamente quién es la función, en vez de estar haciendo esto con las derivadas parciales. Bueno, pero todavía no acabamos. Entonces, de aquí todo esto implica que phi es xy más z. Entonces, w va a ser igual a la integral sobre c de f, y eso va a ser la integral sobre el gradiente de f sobre c. Y esto, como es conservativo, va a ser la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Ahora, el punto inicial es el punto A, o sea, y el punto final es B. Entonces, phi de B menos phi de A. Ahora, el punto A tiene coordenadas este, 0, 0, x, bueno, x, 0, 0, y el punto B tiene coordenadas 0, 0, este, z. Pero la curva es x cuadrada más y cuadrada más z igual a 2pi. Entonces, si y y z valen 0, esto implica que x es raíz de 2pi. O bueno, más o menos, pero la parte que estamos tomando es la positiva, como se ve aquí. Entonces, el punto inicial es raíz de 2pi, 0, 0. Y para b, tenemos x cuadrada más y cuadrada más z igual a 2pi. X y y valen 0 y z es igual a 2pi. Entonces el punto final es 0, 0,2pi. Entonces el trabajo va a ser la phi evaluada en 0,02pi menos la phi evaluada en raíz de 2pi, 0,00. Entonces, según la phi que obtenemos es x más y más z. Entonces, x más y, perdón, x por y más z nos queda 2pi menos x por y, 0 más z, 0. Entonces, esto es igual a 2pi. Por lo tanto, el trabajo es 2pi. Entonces, no es 0 porque la trayectoria no es cerrada. Ahora, ¿qué hay de irreal en este modelo? Pues que cerca de la cima, o sea, en B, tenemos x0, y igual a 0 y z vale 1. Entonces, es un vector, el campo vectorial en 0 es un vector que apunta hasta arriba, el vector fuerza. Entonces,
pues es bastante complicado tener que alguien avance perpendicularmente a algo. Entonces es una orientación difícil para el ciclista y para cualquier persona, pero bueno, ahí radica la cosa de este problema, porque este R2 pues es un mesías y está tocado por el cielo, entonces puede seguir esta trayectoria perfectamente. Entonces F en 0,01 apunta hacia arriba y eso es difícil para cualquier ciclista, vamos a decirlo así, pero no para el Mesías R2. Entonces con esto ya acabamos. Con esto terminamos ya la serie de videos que teníamos pendientes, ya cubrimos la clase de mañana, entonces el jueves empezamos con el tema 3, integral de superficie, subo la tarea y esta tarea, pues como habíamos quedado al principio, se entrega una semana después de ver el último tema que es hoy miércoles, entonces vamos más o menos, esperemos que para el tema 3 nos tardemos unas 2 semanas, máximo 3. Entregarán su tarea faltando una semana para que se acabe el semestre, pero, y eso es porque es una semana después, ¿no? Entonces nos quedarán 2 semanas más una de exámenes que vamos a tomar por no haber dado la primera. Con eso vamos a cubrir el tema 4. Tendrán su tarea en la primera en la primera, entregarán su tarea en la segunda semana de finales y ya, el promedio de eso será su calificación.